Listo, si me acompañan a orar, se lo voy a agradecer un montón, y ahí también a leer cuando sea necesario. Eh, Padre, te damos las gracias, Señor Jesús, por este momento que nos das de poder estar conectados con la clase de Academia de Líderes. Señor, te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que así como esta clase que dice cómo enseñar, realmente queremos que vaya más allá. Lo que queremos, Padre, el objetivo de esta clase es que nos enseñes también a través de la escritura cómo escucharte, reconocer tu voz cuando tú nos hablas, Señor, y que de la misma vez, así como nosotros recibimos también, seamos, Señor, habilitados para poder dar a otros, que la escritura no solo vaya a informar un texto, como leer el periódico, Señor, sino que también pueda hacer este rema en nuestro interior, que cobre vida dentro de nuestro interior, Señor. Que cuando tengamos momento de necesidad, cuando tengamos situaciones interesantes, procesos a los cuales también atravesamos, Señor, durante un lapso de tiempo en este año, Padre, sepamos a dónde ir a recurrir, qué es contigo, qué es la Biblia, nuestro manual, que es también nuestra guía, Señor, es la palabra, luz y lumbrera nuestro camino, Señor. Te damos las gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la clase, el tema es cómo enseñar, al estilo de Jesús, por supuesto. Entonces, vean, las presentaciones que tengo tienen que ver justamente con las herramientas que uso para la universidad, entonces aprovecharlas porque es bastante bien. Muy bien, ¿qué significa realmente enseñar? A lo que tal vez muchos, si venimos de iglesias anteriores, les puedo decir, no es en el sentido, no es el fondo como tal, sino la forma, ¿verdad? ¿Qué es en sí el viejo modelo? Es repetir lo que ya sabemos, utilizar vanas repeticiones. Eso en realidad es lo que traemos de conceptos antiguos o muy religiosos. O que estaba viendo justamente un podcast hoy, se los voy a compartir después porque tiene que ver con una prédica de grupo de celular que tuvimos la semana pasada. Y uno de los predicadores dice es que a veces mi oración, a veces estaba como en un bucle, que ya no sabía más que decir, más que solo lo mismo. También es eso, que a veces es como ya tenemos una oración de base o muy estructurada para bendecir los alimentos y cuando vamos en realidad a orar, repetimos lo mismo, ¿verdad? En el sentido de guarda mis sueños, que te doy las gracias por este día, bendice el día de mañana y todo se trata de mí, del individuo. Y cuando vamos a enseñar es prácticamente la misma forma, es casi lo mismo estilo, ¿verdad? Entonces ya no damos qué más decir que simplemente como los mismos textos encasillados. Y lo que hace, debido a esta situación, es que en una línea es muy lineal y lo que hace solo informa nuestra mente. ¿Qué quiere decir que informa mi mente? Simplemente se trata de que está como que cuando tú lees lo que decíamos en la oración, cuando tú vas a leer el periódico, lo que está haciendo te está informando de un suceso, de algún evento. Entonces lees la escritura y dices, ah, interesante. En los tiempos antiguos sucedió X, Y, Z. Qué increíble este Jesús, las cosas que hacían, perdón, con el debido respeto. Eso es lo que normalmente se dice. Qué interesante lo que acabo de leer, no puedo creer este suceso. Eso es informar nuestra mente. Ahí no pasa en el hecho de decir solo un evento, no acepto ni el gobierno, ni el señorío de Jesús en mi vida. No permito que Jesús haga ese cambio que se necesita a través de la palabra. Y todo está en función del discurso, énfasis en el discurso, cómo se enseña que tiene que ser muy ceremonioso, muy perfecto, o que tiene que tener cierto volumen de voz, como algunos gritar, para que el mensaje se comprenda, o demasiado estructurado, demasiado teológico, tan profundo, diría el pastor, que ni siquiera Dios puede entenderlo, ¿verdad? Realmente lo que necesitamos es entenderlo, porque ¿de qué pasaría si es una clase demasiado estructurada, con demasiada teología en la que ni yo lo puedo comprender al 100%?
y tampoco tendría la habilidad como para poder enseñárselos a otros. Entonces, ¿qué buscamos? En la practicidad y de forma escritural, cómo esto yo lo puedo aplicar a mi diario vivir. ¿Basado en qué? En lo que la Biblia me dice, en lo que la Escritura me dice. Entonces tengo que pensar esto, basado en la Escritura, cómo yo puedo aplicar esto a mi vida diaria y hacerme las preguntas concisas. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el vocabulario? ¿De quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Miren, esto que yo les estoy diciendo en este preciso momento son aspectos que vienen desde la forma en la que uno comunica, oral como en la parte escrita. Y cuando simplemente yo les digo, tengo conocidos y amigos que a mí me choca, me rebota tanto que hasta en conversaciones, en grupos de amigos, en WhatsApp, tienen que ocupar la inteligencia artificial y dejan de pensar por sí mismos. Entonces, es algo similar en ese sentido que se vuelven demasiado sintéticas las conversaciones, demasiado formadas, demasiado estructuradas, y lo que buscamos sí esta flexibilidad. O sea, la flexibilidad en el mensaje, tu mente tiene una forma, o sea, tienes una elasticidad neural de tal manera que en esta plasticidad de la forma en la que se puede ampliar tu mente, ahí la escritura también, pero si tenemos un pensamiento estructurado, digamos, por aquí tengo yo un control, todo lo que me da el control, yo no lo puedo seguir estirando. Me llega hasta ahí, en esa dimensión, tal vez se logra ver. Pero entonces, si yo tengo una forma muy lineal y muy estructurada, todo lo que yo lea va a caber en este espacio. Pero a través, en realidad, de lo que yo puedo buscar en esta neuroplasticidad de mi cerebro es que yo pueda ampliarme, que realmente la palabra me pueda transformar. Entonces, ¿cómo hago esto al estilo de Jesús? Es en la misma vez de que yo he sido transformada, compartir, porque ahí hay una línea de empatía que conecta a otra persona que de la misma manera ha pasado por algo similar o está pasando algo similar. Entonces, en esa línea de empatía de ser, sí, vulnerabilidad, pero también con discernimiento, con sabiduría, tu testimonio va a transformar a la vida de alguien más. Y a la vez formamos discípulos, porque el discipulado es en realidad la columna vertebral en toda iglesia. Si no se forman discípulos, las iglesias no se construyen. Internamente no hay un crecimiento, por eso es importante formar discípulos. Por eso es que la iglesia también tiene la academia de líderes. Y esto sí es énfasis en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, Mateo 10:20, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Para que nosotros hablemos, ¿qué hay que hacer? Abrir nuestra boca. Mi papá en algún tiempo recuerdo que me decía, abrí la boca y Dios te la va a llenar. Sonaba hasta un poquito pesadito, ¿verdad? Mi papá fue pastor, pero si vemos aquí, ¿cuál es cómo se ejecuta esta acción de hablar? Es abriendo nuestra boca. Punto. Eso es todo lo que se necesita y eso es lo que en realidad quiere decir Mateo 10:20. No sos tú el que va a hablar. Ten la confianza y la certeza que a través tuyo es el Espíritu Santo que nuestro Dios ha depositado en ti, es el que va a hablar. Por eso es que cuando nos sentamos a consolidar, yo no voy pensando, es como, tal vez puedo pensar en todos los puntos que hablar, pero que yo diga, me tengo como como dijéramos, como un lineamiento a seguir, como si fuera un discurso de ventas completo. En realidad, no va a funcionar así, de esa manera. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos use, que te use a ti para poder hablar con otras personas. Y ese puede ser más simple, pues esa invitación y Dios te va a hablar de las maneras en las que tú le puedes entender. Tal vez puede ser alguna historia, un mensaje que veas en alguna red social, tal vez sea algo en realidad en la calle, que eso es una pauta, es como una pista que Dios va poniendo en tu camino para que lo puedas entender. Entonces veamos esta parte. Si alguien me puede ayudar a leer Mateo capítulo 13, versículo 11, y cuando lo tenga listo puede
habilitar su micrófono, por favor, mientras explicamos esto. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Y los riesgos o retos en la enseñanza de una generación actual que está confundida por todo lo que pasa alrededor. O sea, todos los temas de la nueva era, esta tendencia woke. Adelante, por favor. Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Hasta ahí? Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el sentido de que a nosotros nos es dado que a través de la revelación, ¿verdad? Y haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, gobierne Jesús en nuestra vida, tenemos poder, autoridad espiritual, autoridad espiritual. Entonces, este es el mandamiento también que requiere el líder, ¿verdad? Porque luego, si tienes autoridad espiritual, ¿para qué lo vas a utilizar? No solamente es en el sentido de ser como egoísta, de yo lo tengo el poder. No, no, o sea, cualquiera podría pensarlo así y decir, es que yo tengo el poder para. No, Dios te ha dado, sí, autoridad espiritual para sanar, para salvar, en su nombre, en el nombre de Jesús, no para autogobernarse a sí mismo y decir ese orgullo, decir yo tengo el poder, ¿verdad? Sentirse todopoderoso en ese sentido. Y hay que enseñar la verdad. Entonces, hablaba acerca de estas corrientes que hoy en día la podemos ver, porque en realidad sí son corrientes confusas, ¿verdad? O sea, todos están disfrazados en cuanto al humanismo, el pensamiento positivo, y pensamos que, bien, cuidado con las cosas que nosotros vemos en redes sociales, que parece como tan bonito, tan bien elaborado y diseñado, que parece que en realidad te está diciendo que tengas un día bonito y excelente, cuando en realidad esta es una corriente de positivismo. ¿Qué pasa con el positivismo? La corriente del positivismo se trata del ser humano como tal. O sea, que tú, ahí sí, que tú tienes en tu interior, tienes el poder para, o sea, que eres capaz y solo tú eres capaz de hacer ciertas cosas. No malinterpretamos, es que simplemente hace a un lado la creencia de Dios y traslada toda la habilidad y la capacidad del ser humano hacia un lado, a Dios, como Dios, como Padre, o sea, como ser superior, como Dios es, lo hace a un lado. Por eso es que cuando vemos publicidad así, antes que tú le des like, revisa. El mensaje está bonito, ¿ok? Entonces veamos qué dice la página o el perfil que lo publicó. ¿Cuál es su tendencia? Verifica, hay que ir un poco más, que podamos profundizar en esto para que no seamos engañados. Y ahora te meten toda la tendencia woke hasta en el cereal. O sea, de verdad, los cereales pueden venir coloreados, pero la cosa es que hay que culturizar, hay que educar, enseñar de una forma falsa a la juventud, a la niñez. Entonces, si nosotros no tenemos esta cultura, ¿verdad? Dentro de la escritura, esta de poder aprender a raíz de la escritura y no se los hacemos llegar a nuestra niñez o adolescencia, alguien más se lo va a enseñar. Y los que se lo van a enseñar aparte, si no sos tú como padres o como tío, digamos, yo soy tía, no mamá todavía, pero sí es esto, que todo es relativo, todo puede pasar. O sea, hay emociones sin una verdad. ¿Qué emociones? Que mucha gente ya desestima el matrimonio porque es como, ya ni siquiera es por el hecho de que hay tanto que decir, pero lo que ya no quieren es casarse y desestiman esa parte. Ya no aceptan el verdadero modelo de la familia como Dios lo estableció. Opinan sin ningún fundamento. Entonces, tú quieres tener decisiones sabias e informadas, ve a la palabra. Vayamos a la palabra. Entonces, el método de Jesús, ¿cuál es? Cercanos y a través de un hogar. Esa es la forma más cercana. Entonces, dice que acá Jesús no solo usó púlpitos, ¿verdad? Sí también a lugares a predicar,
¿verdad? Pero también dice que llegó a casas, entonces de ahí en el concepto de grupos de amistad, porque llegó a la casa de Mateo, llegó a la casa de Zaqueo, y esta serie de The Chosen, ¿verdad? Los elegidos, ejemplifica muy bien las visitas en las que Jesús también hacía, y hay mucha clave también dentro del judaísmo en ese tiempo de la iglesia primitiva que se daba a conocer y es buena verla, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuáles son las claves en el momento de hacer un grupo de amistad? Ser auténticos. Y esto que ves como dentro de esos puntos, esos checklists, también vale la pena que le prestes atención al manual, ¿verdad? Porque es algo que se te puede preguntar después. Entonces, ser auténtico implica no imitar a otro. Ser auténtico en el Espíritu Santo. Yo tenía un líder en la red de jóvenes que yo de verdad en el grupo a veces he tratado de que se me salga eso, pero en buen plan, ¿verdad? No solo por imitarlo, pero yo les puedo decir, en mi grupo de amistades soy un poco jocosa, entonces la gente ríe, la gente llora. Llora, ríe, se ríe con las cosas que puedo decir y lloran con la presencia del Espíritu Santo. Pero este líder decía, repite conmigo, hoy voy a reír. Y todo el mundo, hoy voy a reír y hoy voy a llorar. Y cuando ya decía él eso, es como, híjole, ya como que de ahí ya la gente se predisponía a que iban a terminar tendidos y llorando. Entonces yo digo a veces, es como me dan ganas de decirlo y recuerdo esto, de ser auténtico, de no imitar, y digo, no, mejor no, porque eso lo decía aquel y no, no. Entonces creo que tengo como muy mi pauta o muy mi marca para poder hacer también un grupo. Entonces tiene que ver con esto, ser auténtico. No tienes que ser alguien más para poder liderar. No tienes que sujetarte. Puedes sí admirar, pero sin caer en como en adular a tu líder o a otro líder por quien es, porque ves pautas. O sea, tú puedes ver, esta persona tiene mucho de Dios. Es muy usada por Dios, sin caer en la adulación. Nuevamente, ser auténticos. Dios te va a dar a ti la porción conforme a tu asignación, conforme a tu configuración y el propósito que Dios tiene destinado para ti, que es diferente al de otra persona. Simplicidad, sé claro, sé sencillo con las palabras, no tienes que ser, ¿verdad?, caer en la religiosidad o ser demasiado teológico para poder impartir un tema que nadie lo va a entender. Hablar con amor, ser compasivos, no con dureza, o sea, no, que nuestras palabras sí sean como la miel que destila el panal, pero no hablándolo con dureza, ¿verdad? Que no sea como que estamos hincando a alguien para hacer lo que se arrepienta de sus pecados con un látigo, darle en la espalda. No es eso tampoco, ¿verdad? Hablar con amor, darle por sobre todo el espacio al Espíritu Santo, darle el espacio al Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. Y como vemos aquí, la palabra es viva y es eficaz. Entonces, acá otra cita para que la podamos leer, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mientras leo, si alguien la puede buscar, levanta su manita, habilita su micrófono y que me ayude a leer, por favor. Muy bien, aquí sí, ¿qué dice cuando la palabra es viva? O sea, la palabra es viva porque ahí sí informa a mi mente, pero con fundamento bíblico, no con ocurrencias que cualquiera puede venir a decir. Adelante, por favor. Eh, sí, segunda de Timoteo 3:16. Ujú. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Gracias. Entonces, vemos que la palabra que es viva mueve tu voluntad. ¿Qué significa mover tu voluntad? Mire, esto que está acá, estos cuatro aspectos, perdón, en estos aspectos, lo que en realidad yo lo he escuchado mucho de Meme Luxo, que es el director de alabanza de Casa de Dios, y siempre lo escuché y es como, quiero aprender, quiero entender lo que está diciendo alrededor de eso, ¿verdad? Y desde que lo entendí, lo asimilé, lo adapté a mi forma de enseñanza, es como cambió radicalmente. Y esto inspira obediencia.
nos mueve a la acción, o sea, que actuemos, no solamente es que lo escuche, sino que actúe, que haga un cambio en mí y provoca mi imaginación. Entonces, sí, ¿qué es eso que provoca mi imaginación? Cuando es que el pastor Cash dice, por ejemplo, cierra tus ojos, imagina, nos pone a soñar, eso pasó el domingo pasado. Despierta este sentido de visión, nos hace visionar hacia ese futuro, a lo que Dios quiere darnos. Imagínate, dice, recibiendo aquello que has estado esperando, eso que te ha prometido Dios y por lo que tú estás de verdad esperando con mucha expectativa. Entonces, eso son la parte de los sueños y tiene que ver también con una fe activa, que no es una fe emocional. ¿Por qué no es una fe emocional? Porque ya hay aquí una base bíblica, ya la palabra se hizo vida dentro de ti y eso es lo que también ahí importa. Lo que yo les decía aquí, antes de abrir la boca, tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Lo primero es orar. Pidámosle dirección al Espíritu Santo. Pidámosle dirección al Espíritu Santo. La enseñanza de la palabra también comienza de rodillas, no en el escritorio. Ni a veces nos ha pasado que tal vez tenemos como la clase ya preparada y todo eso. Digo, Señor, lo que tú quieras que se enseñe, eso va a suceder. Y a veces es como cambia el sentido, no solamente de la clase de academia, sino incluso la del grupo o la del discipulado, tiene algo diferente que nos hace también que obedecer a la voz de Dios, ¿verdad? Y luego es esta autoaplicación, el hecho de que yo prepare mi texto bíblico, que haga como mi bosquejo, ¿verdad? Sobre todo también cuando uno está empezando a compartir, a enseñar, ¿verdad? Y esto es primero la aplicación, es para mí primero que el primer convertido del mensaje sea uno mismo. Les digo, como la mayoría aquí ha ido a un TR, ustedes han visto mucha gente predicar ahí en un TR. Y yo les digo, o sea, cuando he compartido con otros predicadores, igual mujeres, como sobre todo quizás más la convivencia con mujeres, ¿verdad? Pero lo he escuchado de hombres. Y las mujeres sobre todo me dicen, hombre, yo he pasado así de que me he enfermado del estómago porque es que hay alguna estructura que está quebrándose, que se está moviendo, que se está transformando para que ese mensaje sea puro, lo más alineado con lo que Dios quiere. Y, o sea, puedo decir, la última vez que tuve la oportunidad de predicar en un TR, yo no podía escribir, o sea, pasaron, bueno, en 2 oportunidades podría decir que he predicado, pero y la primera es como me temblaban tanto los dedos, o la sentía como que se me ponían rígidos los dedos. La segunda vez sentí que tenía necesidad mucho de investigar acerca del tema y mucho también de sanidad emocional antes de hacerlo. Y fue difícil, la verdad. Esa prédica para mí fue la más compleja de poder darla, ¿verdad? Y les puedo decir precisamente por esto, porque el primer convertido o transformado del mensaje es el que predica. Es el que predica, es el que lo imparte. Por eso no es que me esté costando, ¿verdad? El tema, sino que es porque algo en el interior está siendo también transformado. Y eso también hay que verlo, ¿verdad? Por eso es que uno se tiene que preparar con tiempo y todo inicia con la oración. Bien, el estudio profundo no estamos hablando de la parte teológica, sino que realmente quiere decir, conoce el texto a fondo y preguntémonos lo que les decía antes, ¿qué dice exactamente? Por ejemplo, las prédicas de los grupos de amistad, cuando ustedes han visto en iglesia que anuncian un libro que es Lifebook, ¿verdad? Lifebook tiene todas las prédicas de cada semana y hay un extracto como una introducción, una historia que está relacionada a eso. Esta historia que la iglesia la pone de forma bien intencional tiene un mensaje profundo. Hay a veces que también tiene historias que narran situaciones de la vida real. La de la semana pasada era la de un abogado afroamericano que se graduó de Harvard, por ejemplo, y defendía a personas que ya estaban condenadas injustamente. Y hasta hay una película de esta persona. Entonces, pero es para unir eventos de la vida real que sean prácticos, que sean cotidianos con el fundamento bíblico.
Entonces, preguntémonos, ustedes, por favor, vean esto y tienen que preguntarse cada vez que abran su Biblia, que tengan la escritura, pregúntense, ¿qué dice exactamente? ¿A qué se relaciona? ¿A qué se le compara? Si usted dice, es que aún leyéndolo, no entiendo qué dice. Entonces, regresemos al paso 1. Si ya estás en el 3, estás leyendo y ahora regresa otra vez al paso 1 y pídele, Señor, no estoy entendiendo la escritura, quiero entenderla, quiero enamorarme de la escritura, quiero leerla y que se vuelva muy práctica para mí. Entonces, míralo de esta forma, pregúntate, ¿qué me está diciendo la escritura? Pregúntale, Señor, y que pídele la revelación al Espíritu Santo, no importando la versión de la escritura en la que tú leas, porque si es Reina Valera es una versión muy poética, muy pura, sí, pero también hay otras versiones con las que tú puedes leer y no están descartadas. O sea, si esa versión de la Biblia, LTA, NTV, PDT, se te vuelve más fácil para ti leerlo, entonces léelas, pero léelas. ¿Quieres también leer algo más? Entonces, mira, puedes leer Proverbios, tiene 31 capítulos. Puedes hacer oraciones guiadas a través de los salmos. O sea, si se te quedan cortas las palabras, lees salmos, el mismo salmo te puede servir para orar. Y lo otro, ¿a quién se está dirigiendo? ¿De quién está hablando? Esta porción que yo estoy leyendo, ¿de quién está hablando? ¿A quién va dirigido también este mensaje? ¿Aplica para mí? Igual, aunque no aplicara para mí, pero tú tienes un fundamento porque la cita que leímos antes dice también para exhortar, para enseñar. Entonces tú tienes un fundamento para poder hablar con alguien más. Escritural, lo que dice la Biblia. Luego es, ¿qué significa en este contexto? ¿Qué significa en este contexto? A veces nos habla por parábolas, a veces hay símiles, a veces son sinónimos, a veces ocupa la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hazte estas preguntas. Y todo esto forma parte de la preparación. Si ven, miren, su manual ni esta diapositiva no dice, pregúntale a la inteligencia artificial. No dice eso, no dice eso. Entonces, tengamos este pensamiento crítico y a quien le tenemos que preguntar de verdad es al Espíritu Santo, no a la inteligencia artificial que nos dé la revelación. No, tenemos que tener un espíritu vivo para poder hacer esto. Lo siguiente acá, el momento de la verdad. Veamos, esto es lo que sucede durante la enseñanza. Primero, el tono con el que hablamos. Saludemos con amor. Y se evita gritar, exagerar, ¿verdad? Usamos, como les decía, religiosamente artificial. No hay necesidad de eso. 2, la lectura. Leamos el texto bíblico con voz clara, con respeto a la palabra. Miren, pues hay puntos y comas, hay que respetarlos, hacer debidas pausas, me explico. Hay que hacer estas pausas a medida que tú estás leyendo. No necesitamos leer a la carrera, no. ¿Tenemos que hacerlo pausado? Sí, porque también ahí se ve el respeto a la palabra. 3, la conexión. Aterricemos el mensaje. Ok, ¿qué significaría aterrizar el mensaje? Lo que me está diciendo es la palabra a mi situación. No es la situación que yo puedo estar viviendo aplicada a la palabra. Yo he escuchado anteriormente de pastores que han tenido incluso hasta mujeres en cursos de intercesión y que se meten a los cursos de intercesión porque quieren aprender a orar. Y lo voy a decir con mucho respeto, quieren aprender a orar para que el sujeto, el susodicho, se termine casando con ellas o que dejen a la señora y se termine casando con ellas. Errores garrafales. No recibí porque pedís mal, dice la escritura. Y lo que yo les estoy diciendo no es exageración. Yo lo he escuchado de predicadores así que lo han abierto al público, a toda su iglesia. ¿Por qué? Porque son casos reales. Entonces también es aterrizar el mensaje, es la escritura a tu situación. Jamás es la situación que la vas a querer abarcar a la escritura. Si no, veamos lo que pasó con Elías
que tenía pensamientos suicidas cuando estaba cansado física y mentalmente después de matar a los profetas de Baal. Tenía pensamientos suicidas, se quería morir. Si yo quiero aplicar la situación, mi situación, a la palabra, ¿qué voy a decir? Alguien que esté deprimido, que esté así, de verdad, muy mal emocionalmente, encuentra esta cita y dice, ay, entonces yo voy a empezar a pedir, me quiero morir, Señor, quítame la vida. Ese es un pensamiento suicida del profeta. Por esas causas es que no es tu situación a la palabra, es la palabra a tu situación. Y tenemos que aplicarlo directamente a la realidad actual de quienes nos están escuchando. Si nuestra audiencia son jóvenes, entonces el mensaje va dirigido a esa altura de jóvenes. Si son matrimonios, bueno, entonces elevémoslo a ese nivel de matrimonios. Le estoy hablando a la era dorada, entonces a esa edad, ¿verdad? Ya los abuelitos se adaptan al mensaje a esa edad, pero ya obviamente estamos hablando de niveles, ¿verdad? De personas que a esa edad que les van a predicar a la red dorada, porque tenemos red de abuelitos en la iglesia que se llama red dorada. Entonces, miren, esto me encanta. Esto amo este momento. Punto 4 durante la enseñanza, el espacio. El espacio, dice, permite un momento de respuesta. Deja silencio para una oración o una acción de fe. Nuevamente, me gustó tanto la prédica de grupo de la semana pasada que se llamaba Una voz en el silencio. Me gustó tanto que escuché un podcast entre el pastor Juan Diego Luna y el pastor Itiel Arroyo acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Se los voy a compartir después a ustedes para que lo vean. Pero está tan bueno porque habla acerca del tono de Dios, reconocer cuando te habla y ese espacio, la importancia de ese espacio. Ese espacio es estar en ese silencio, esperar una respuesta de parte de Dios sin distracciones, sin nada de tu alrededor que te quite, que te mueva los pensamientos. O sea, vamos a tener interrupciones en nuestro pensamiento, sí, pero aquietemos nuestra mente. Estar quietos es cero distracciones, cero redes sociales en ese momento, nada, es en ese silencio, que ahí tú puedes, después viene para una oración o una acción de fe, te vas a dar cuenta, porque de que Dios te está hablando, cuando aprendes a reconocer la voz de tu Padre, con el tono en el que te habla, ese lenguaje de amor que viene a raíz de la escritura y sientes esa conexión cercana. Y vuelvo otra vez ese momento de Elías afuera de la cueva. Dios no estaba en ese estruendo ni del terremoto, ni del fuego, ni del torbellino. No estaba ahí porque el silencio, ese murmullo, ¿verdad? Ese silencio refleja una cercanía y lo que Dios quiere es estar cercano a ti, cercano a mí. Por eso es este momento de hacer un espacio de silencio. Cuando tú aprendes a estar en ese momento de silencio, vas a amar ese momento que no te vas a querer desconectar, porque Dios va a estar ahí contigo y lo vas a reconocer. Y vemos la siguiente parte. Después, ¿qué pasa? Miren, venimos desde dónde. Prepararnos durante y después ya en la enseñanza. Entonces, miren, como dice ahí, justamente la enseñanza no termina cuando cierra la Biblia. ¿Qué pasa? Lo primero es preguntar abiertamente si alguien tiene dudas o necesita aclarar algo. Por eso es que, miren, después del grupo, después del discipulado, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren aportar algo? ¿Por qué? Porque algo les ha hablado Dios a cada uno y ese algo que Dios te ha hablado o que tú has recibido es una revelación. Vale la pena comentarla porque alguien más va a ser lleno de lo que tu boca va a decir. Así que si cuando se dice abiertamente, alguien tiene una duda, quiere aclarar algo, quiere comentar algo, y tú tienes algo en tu interior y ese algo te inquieta, dilo. Dios quiere decir algo a través tuyo. Y lo siguiente es ministrar, la parte de la administración. Orar por las personas individualmente.
Y aquí es el poder de Dios, se mueve aquí. Muchos han recibido tal vez una palabra muy puntual, tan específica, y nos pasa en los TR, porque para los que van de invitados con alguien, van y le dice, mira, vos le dijiste a fulano o a fulana, o les contaste algo de mi vida, porque es que me hablaron tan puntual de esta situación. Y es como, no, ¿cómo vas a creer? O sea, no ha pasado, eso no sucede, o sea, no tenemos esos como ay, fíjate que esta persona así, 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 para que le digas tal y tal cosa, y eres por ella de esta manera. Y yo cuando siento de verdad la presencia de Dios que me está revelando algo, con mucho respeto les digo, te pido perdón, no me contestes, no quiero saberlo. ¿Por qué me dicen es? Porque me vas a interrumpir lo que Dios me está diciendo, o sea, no me lo contes, por favor. Entonces, hay momentos en los que uno tiene que orar con discernimiento y, por ejemplo, decir si alguien necesita oración por salud. Entonces, dame el nombre, dame la situación y vamos a orar con discernimiento, es decir, con nombre y apellido y en situación específica, vamos a orar por eso. Pero en el momento de la administración, dejemos que el poder de Dios se manifieste, que el Espíritu Santo hable a través de tu boca y dejémonos que el Espíritu Santo tome control de ti, de tus acciones, de tu boca, de todo. Hay para muchos el momento de ministrarse, a veces uno puede creer para sí mismo que está diciendo algo incoherente, pero en realidad para quien recibe el mensaje tiene toda la lógica y toda la congruencia posible. Es que no podía ser de otra manera. De verdad, ese es simplemente Dios haciéndolo. Y 3, escucha. Miren, una vez más, te lo dice aquí en el espacio, durante la enseñanza, deja ese espacio que te hable. Y aquí otra vez, mantente atento a la voz del Espíritu Santo y escucha. Y ahí detectas tus necesidades específicas, que quién lo puede necesitar, por quien estás orando, a quien estás ministrando. Y te digo, pueden ir de formas que te puedes sorprender, que no son naturales, que no son congruentes para ti. No necesitas entenderlo todo, solo vas a dar el mensaje. Dios toma el control. Es Dios quien habla a través tuyo. Lo siguiente es el reino es poder, no solo palabras. El reino de Dios es poder, no solo son palabras. Por eso es que la palabra viva sí informa nuestra mente y genera, mueve nuestra voluntad y también nos mueve nuestra mente, nos pone a soñar. Entonces, ¿qué es el hecho de decir no solo palabras? Es acá que el cambio viene de la explicación intelectual, ¿verdad? O sea, no solamente es la parte de mi intelecto que lo está analizando, entendiendo, ¿verdad? O sea, de hecho, la sobreanálisis puede causarte parálisis, sino que vamos a esta demostración espiritual, ahí vemos el cambio que se está realizando en ti. La acción es enseñar con fe. Declaremos sanidad, liberación y restauración, porque en el nombre de Jesús eso es lo que tú vas a encontrar. Sanidad, liberación y restauración. Entonces, 1 Corintios 4:20 está aquí, no consiste, la verdad, no consiste el reino en palabras, sino en poder. Entonces, la autoridad no se refleja en sí, en tu voz, porque hay personas que tienen un tono de hablar muy dulce, muy suave a veces, es como, siento que es como exactamente lo opuesto a mí. Tengo ya un micrófono incorporado en mi garganta, ¿verdad? Pero sí está en el reflejo de tu vida lo que Dios ha hecho a través tuyo. En eso se refleja la autoridad espiritual, no tiene que ver con tu volumen, que tanto lo puedas elevar, ¿no? Está en esa vida, en tu vida, ahí. Y vamos a ir finalizando. Mira, Jesús formó personas, no multitudes. Ah, pero es que si llegaron las multitudes y los seguían y les daba de comer, ¿cuántos fueron sus discípulos? 12. Y fue de uno en uno. Entonces formó personas. No les habló a toda la multitud.
Y a veces dicen, yo soñé que estaba predicando en este púlpito de casa de Dios, donde hay 12,000 personas se pueden llegar. ¿Saben que también el tema de que uno puede ser liderarse a sí mismo, también ese es tu gobierno? Liderarse a ti mismo, liderar a la persona que tienes a la par, ejecutar también esta parte de liderazgo es ahí donde tú estás, ahí también hay un gobierno, ahí también se establece un liderazgo. Entonces, si tú te has visto en alguna plataforma semejante, es un llamado también a compartir la palabra de la casa en la que tú representas. Si me ayudan leyendo, por favor, Marcos capítulo 3, versículo 14. Por lo tanto, no necesitas tener un ministerio, ser pastor para enseñar, maestro. Necesitas tener un corazón rendido delante de Dios. ¿Quién tendrá por ahí Marcos capítulo 3, versículo 14? Ya lo tengo. Gracias. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Gracias. Para que estuvieran con él. Entonces, la meta de un discipulado, primero caminar con Dios, tener una relación por encima de mantener un ritual, de que sea muy religioso, es tener una relación con Dios. 2, servir con propósito. Servir con propósito también implica no esclavizarnos en el servicio. Tenía una oveja antes que ella le gustaba mucho servir y servir y servir y servir. Y hablando, fue mi alumna de academia y hablando con ella, el Espíritu Santo me empezó a mostrar, ocupa el servicio para huir de la responsabilidad de su casa, que su casa tenía problemas con su esposo. Y yo ya entraba con ese tema y era porque hablaba muy, ¿verdad? Muy empoderada, ya sabe, muy como apasionada al servicio y cualquiera podría decir, wow, la fulana cómo sirve, pero había esta parte que el Espíritu Santo me mostraba y yo le digo, mira, te quiero preguntar con mucho cariño, ¿cuál es el propósito por el cual tú servís tanto? Y no lograba la forma, empezó como a confundirse, a trabarse y ya le digo, mira, oramos por esto, para que ella pudiera ser libre de esto. Y le digo, mira, tu casa va a ser salvo porque esa es la promesa de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y descansa en esta promesa. Pero también en tu casa tienes un ministerio, el que también tienes que discipular. Y muchos de nosotros también nos perdemos en esta función, ¿verdad? Tenemos que también discipular a nuestra casa, a nuestra familia, servir con un propósito, no esclavizándonos, no cometiendo suicidios ni homicidios, ¿verdad? A ese punto de lo castigo. No, servir con este propósito, ¿verdad? Y el tercero es perseverar con fe, antes que la emoción. O sea, que también tenemos que tener, como dice acá, resiliencia, o sea, es también esta habilidad de soportar, porque ahí también es como somos forjados, nuestro carácter se ve forjado, ¿verdad? Entonces, esto es por encima de todo. ¿Cuál sería el perfil de un maestro del reino? Entonces, miren, el logos es la palabra, por decirles la palabra escrita. El rema es cuando la palabra se hace vida dentro de ti. Entonces, el logo no solamente es el hecho de cuando tú lo estás leyendo, no es que solo se entienda cuando lo lea. Cuando dice aquí que se encarna es porque se vuelve rema, de logos a rema, de la parte de la escritura a la parte hablada, viva, que se vuelve vida dentro de ti. El perfil del maestro del reino sería el llamado, tiene convicción, va a responder porque hay una convicción dentro de él. No lo toma como un hobby, más bien es como una misión divina, es una responsabilidad enorme poder hacerlo. Y lo otro es vida, ¿verdad? Y que hay que vivir en comunión con la palabra. Enseñar lo que vive y vive lo que se enseña. Tener una congruencia, tener de verdad, estar alineado, que lo que está diciendo, lo que está hablando realmente es algo que sí está viviendo, que se demuestra, hay un testimonio de vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una
la palabra, la muestra, la demuestra, ¿verdad? Y lo otro es en cuanto a los oídos, no imitar, como les decía, ser imitadores, no de otros, sino imitar la palabra, escuchar activamente al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a moldear conforme al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Fruto, tener pasión para formar discípulos reales, no seguidores. Por eso no debemos caer en la adulación, porque si tendemos a la adulación, ¿qué va a suceder? Vas a tener seguidores. Nadie quiere tener seguidores, o sea, en ese sentido. Formamos discípulos para que sigan a Jesús. Entonces tengamos cuidado con esto de las palabras en realidad, ¿verdad? Esto sí es importante. Bien, porque hasta ahí llegamos. En cuanto a la clase, algo que quieran revisar. Pero es que no vi que decía hasta abajo, donde decía el logos no solo se entiende. ¿Qué más decía? Se encarna, es como se hace vida. Sí, gracias. Bien, sí, es pasar de logos a rema, es decir, logos es la palabra escrita, rema es la palabra, o sea, logos sería como cuando tú lees la palabra, la Biblia, de una forma literal. Entonces, cuando es en sí que se vuelve rema, cuando lo que tú estás leyendo, esa cita bíblica, en ti cobra vida. Por ejemplo, alguien puede decirme una cita bíblica que haya marcado mucho su vida, que diga, esta cita bíblica me representa, lo digo todas las veces que pueda. Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Y cuando Él dice nada, es porque nada nos va a faltar, ¿verdad? Claro, ahí está, Kendi. Ahí, con esa convicción, con esa afirmación, esa es la cita bíblica, que es Logos. Entonces, esa convicción con la que lo acaba de decir, ese es el rema en su vida. Exactamente eso, se volvió rema. Ay, de eso me aferro. Entonces, todos en ese sentido, sí es importante, ¿verdad? El llamado a que, por eso es como de leerla y que yo pueda decir, tengo una cita y esa la quiero decir y la voy a repetir. Miren, tengo una amiga cuando pasó exactamente la situación en Guate, ¿verdad? Ese mismo día yo tenía de servicio en la iglesia y regresé tarde. Ustedes en la calle se sentía una tensión tan fuerte ese día en la calle. Y cuando vengo a la casa, mi amiga empieza a decir, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? No sé qué. Y yo me di cuenta que no tenía nada para cenar. Y dije, voy a ir a comprar algo. Entonces, y ella me escribe en ese momento exacto y me dice, Rita, Efesios 6, 10 al 18, la armadura de la fe hasta para ir a la tienda. Yo no le había dicho absolutamente nada. Y algo yo les puedo decir, esta amiga para ella es su rema de las que más yo le he escuchado, justamente Efesios 6 del 10 al 18, la armadura de la fe. Entonces, tú puedes decir en este momento, me estoy dando cuenta que yo no tengo una cita bíblica que se haya hecho rema en mi interior, que me marque, que sea para mí importante, que cuando yo esté pasando por esta situación, la voy a, miren, no es, ojo, que no es como tu palabra de la suerte. Quitémonos eso de verdad de nuestra mente. No es eso. Es una palabra que tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, es porque el Espíritu Santo está dentro de ti, Dios está así, pero dándose poder, esa autoridad espiritual para que, como dijo Kendi, hay una convicción ahí de que nada me va a faltar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese todo, por cualquier cosa que tú estés pasando, todo lo puedes en Cristo, todo lo puedes en Cristo y es Él el que te fortalece. Dale ese sentido, dale la vida a ti para que tú te la apropies. Entonces dice, tú estás creyendo por la conversión, por la restauración de tu casa. Entonces, ¿cuál es la cita bíblica? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando tú dices eso, ese es el rema que se ha vuelto vida en tu interior. Y puede ser que tengas una cita para diferentes temporadas en tu vida, está bien, por supuesto. Y de esa manera,
cuando ya vemos que se vuelve, que se vuelve vida dentro de ti, tú te vas a ir aprendiendo más citas bíblicas. Se van a ir haciendo un espíritu fuerte dentro de ti. Y eso es lo que también va a ser valioso. Ahí es cuando se ve que está Dios presente en la vida de esa persona. Porque no solamente es recitarme, de verdad, o sea, nuevamente hay personas, no lo voy a decir, pero que ponen cita bíblica en cualquier clase de publicación, cualquiera, ¿verdad? Y solo lo hacen por ponerla, pero su perfil y todo lo que publica, y sobre todo cuando ves a la persona, no tienen congruencia, no se parecen, ni lo que publica, ni la persona, ni menos la cita bíblica. No ocupemos la cita bíblica solamente como para adornarlo. Que la cita bíblica cobre vida en ti. Y cuando vengan situaciones interesantes, tú te puedas parar en esa cita bíblica y puedas hablarlo. Entonces, véanlo, mírenlo de esa manera. Si, otra vez, si les cuesta un poco la lectura, de verdad, es normal. Puede pasar, pero hazte estas preguntas. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuál es el mensaje? Y sobre todo, prepárate. Pídele a Dios ayuda en la oración, de que te dé el discernimiento, que te haga entender. No va a ser de la noche a la mañana como cambiarse un chip y ponerse uno nuevo. Para algunos puede ser, pero va a ser un ejercicio, una habilidad, la lectura que tú puedas adquirir también en el camino. Muy bien. Creo que eso sería todo. No sé si hay algún otro comentario que quieran agregar acerca de la clase. Si no, oremos. ¿Les parece? Miren, les quiero decir, para quienes no estuvieron la semana pasada, esta nueva sesión de Google Meet es de la universidad. A través de este enlace de Meet, puedo grabar la sesión porque es enlace de catedrático, no es alumno, entonces me llega la asistencia, o sea, me llega todo el formulario, me llega la grabación, entonces me llega en el espacio de hora y media, entonces si lo logramos hacer ahora, pues les mandamos el enlace con Richard y si no va a ser mañana a primera hora, ¿verdad? Pero eso para que ustedes sepan también de que nos queda a nosotros el informe. Entonces, es recién, pero este es el que vamos a ocupar en adelante. Así que si me acompañan a orar para cerrar, se los voy a agradecer mucho, por favor. Cerremos ahí nuestros ojos. Señor, te damos las gracias por este momento, Padre. Gracias porque tú nos hablas a través de tu escritura, Señor. Gracias. Te pedimos que si para muchos de nuestros alumnos que están aquí conectados, Padre, es un reto leer la escritura, cómo entenderla, cómo aplicarla. Te pido, Espíritu Santo, que les hables de la manera más afable posible para que ellos te puedan entender. Señor, declaramos que tú estás levantando líderes que van a enseñar con vida, no con frases bonitas o adornadas. Señor, no solamente va a servir para informar su mente. Señor, te pido que cada uno de los que está aquí, Señor, en su entorno, en el que les corresponde estar, Señor, que sean líderes que muestren, Señor, que tú estás con ellos, que la presencia de Dios va con ellos. Señor, que aún en medio de una cultura que puede estar completamente confundida con diferentes corrientes, Señor, que la palabra se vuelva vida dentro de ellos, que se paren firmes en la fe, no una fe emocional, sino una fe escritural, una fe que esté basada en la escritura, Señor. Jesús, te pedimos, tú eres el maestro por excelencia, enséñanos a ser como tú, con verdad, hablar con la verdad, dirigirnos a través de la verdad, a hablar con amor y que de lo que hemos recibido seamos capaces de dar también a otros. Que haya autoridad espiritual en cada uno de nosotros. Señor, que podamos atrevernos a hablar, que hablemos, Padre, creyendo que tú vas a llenar nuestra boca y que esto también sea fruto, un fruto evidente en cada uno de nosotros.
Te pedimos que cada palabra que salga de nuestra boca afirme vidas, afirme y transforme corazones, Señor, que forme discípulos. Padre, que así también pueda ser en nuestro hogar, Señor. Si es nuestro ministerio, la familia, Señor, que también tú puedas mover sus corazones, transformar sus vidas, Padre, para que también así se cumpla la palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Presentamos a cada uno de nuestros alumnos donde estén, en cada país en donde estén. Guárdalos, llénalos de tu amor, abrázalos en cada necesidad que ellos puedan tener, en cada situación o petición puntual, Señor, que sea desconocida para nosotros, pero conocida por ti, porque ya la han presentado delante de ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas obrar poderosamente y milagrosamente, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, que solo tú puedes conocer sus situaciones exactas. Padre, en el nombre de Jesús, por nombre, Señor, así sea con cada uno de ellos, Señor, ya sea en su trabajo, en su salida, en su regreso, de sus hijos, Señor, el más pequeño hasta el más grande. Lleva la salvación a sus casas, a sus negocios, Señor, contacto donde ellos tengan con sus empleados, con sus jefes, con sus compañeros de estudio, Señor, subordinados en el nombre de Jesús, que sean portadores de la palabra, que siembren la palabra, Señor, que no la callen, que no la oculten, Señor, cuando ellos estén inquietos, Señora, hazles reconocer que eres tú el que les está hablando, inquiétalos, que aprendan a escuchar cómo es que tú hablas, tu tono de hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendice cada uno de nuestros alumnos y maestros en el nombre de Jesús. Amén y amén.